Bienvenidos a un nuevo programa del Movimiento Alternativa de Argentina a través de GB Latam TV. Siempre decimos que tenemos que amar a la patria, ¿no? Pero para amarla hay que conocerla. Y del mismo modo, para saber cómo defenderla, tenemos que ver qué es lo que la está acechando. Hoy hemos invitado a Pedro Segundo Peretti, escritor nacido en Máximo Paz, Santa Fe, militante político chacarero, miembro fundador del Movimiento Arraigo y del Manifiesto Argentino. Fue director de la Comisión Directiva de la Federación Agraria Argentina desde 2009 hasta 2014. Fue secretario adjunto de la Coordinadora de Productores Familiares del Mercosur, COPROFAM, también miembro constituyente del Seminario Juvenil de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, APDH, e integrante del Comité de la Presidencia de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre, Distrito Santa Fe. Bueno, bienvenido, Pedro, muchas gracias por tu tiempo. El año pasado tuve la suerte de conocerte a través de un curso de formación política que dio el Foro por la Soberanía, y me interesó mucho el tema que hablaba sobre el uso y la tenencia de la tierra en la Argentina. Creo que la tierra es uno de los factores de producción y que es un termómetro de la economía en forma permanente. Quisiera si nos podés hacer una síntesis, porque hay mucha gente que no conoce sobre este tema. Bueno, un gusto, gracias por el llamado, verdadero placer. Bueno, yo creo que la invisibilización del latifundio, el no debate sobre el uso y tenencia de la tierra en la Argentina, es el gran triunfo cultural de la oligarquía terrateniente de este país. Vos sabés que han logrado invisibilizar un tema central y que mucha gente niega, algunas de buena fe, otros de muy mala fe, otros sabiendo perfectamente lo que hacen, de que el latifundio existe en la Argentina. Y vos tomás los censos y te encontrás con números que son descabellados de concentración de tierra, de uso y tenencia de la tierra. En Santa Fe, el 0,06% de la población de Santa Fe tiene el 60% de la tierra productiva. 1.100 personas son dueñas de casi más de media provincia y tenemos 3,5 millones de habitantes, más o menos. Entonces, bueno, ese debate se debe, entre otras muchas cosas, a que el campo nacional y popular abdicó de discutir ese tema y no le hincó más el diente al tema del latifundio, de los monopolios y de todas esas cuestiones que hoy, en la Argentina de hoy, son más vivos, más actuales, más modernos que nunca. La oligarquía está más fuerte y rozagante que nunca. El latifundio está más grande y poderoso que nunca. Lo que pasa es que en este momento no hay un solo movimiento político que lo ponga en la superficie y lo impugne. Nosotros estamos ahora, acabamos de terminar un libro que va a salir para septiembre, octubre, que se llama El campo de la dictadura, peronismo, latifundio y derechos humanos, en donde hacemos un raconto de las principales cuestiones que tienen que ver con el tema de la tenencia de la tierra y hacemos un análisis histórico sobre las políticas antilatifundiarias que tomó el peronismo. El peronismo fue el único movimiento en la historia argentina, en los 210 años de independencia que llevamos, que puso la lucha contra el latifundio como una política pública. Le dio estatus público a las medidas antilatifundiarias. Hizo la reforma agraria, estatizó el comercio exterior, sancionó la 13246, sancionó la ley de bienes rurales, sancionó la 13020 de trabajo golondrina, de trabajo alternativo en las chacras, nacionalizó los ferrocarriles, manejó las tarifas, hizo el Trator Papa, industrializó, hizo la gerencia de crédito agropecuario en el Banco Nación, expropió tierras, expropió casi 1.800.000 hectáreas del norte para los pueblos aborígenes, expropió en Tucumán, generó 50.000 nuevos productores agropecuarios en la Argentina que eran arrendatarios, una verdadera revolución. Ahora está invisibilizado, ni los peronistas la reivindican, nadie reivindica esa historia. Y después tenés todo el proceso del 73, otro proceso extraordinario
del 73 hasta el 75, hasta que murió Perón, hasta que el gobierno peronista fue copado por Isabelita y por la AAA. Fue otro, la política agropecuaria fue lo central del debate político en la Argentina, con el anteproyecto de ley agraria de Ghiberti y con el impuesto a la renta normal potencial de la tierra. Un debate riquísimo, en donde hay otro fenómeno absolutamente olvidado en la historia argentina, como es el fenómeno que se produjo en la década del 60 y del 70, que es de la Liga Agraria, el surgimiento de un movimiento masivo que juntaba miles y miles de productores agropecuarios pequeños y medianos, reivindicando la reforma agraria y luchando contra la sociedad rural argentina y sus políticas neoliberales. Bueno, todo eso tiene que ver con que acá hay una gran derrota del campo nacional y popular en ese sentido, y que no hemos discutido más seriamente la política agraria. La última vez que se discutió la política agraria en este país fue cuando se discutió el anteproyecto de ley agraria de Horacio Ghiberti en el año 1974. Perón estaba vivo, Kelber era su ministro de Economía y Ghiberti era su secretario de Agricultura. De ahí para acá, una vez que se derrotó ese proyecto, que es interesantísimo ver el accionar de las entidades ruralistas atacando ese proyecto y la alianza que tienen con la derecha peronista, la alianza de la derecha peronista con el ruralismo, López Rega, la embajada, está todo ahí arriba, está todo en superficie para hostigar el gobierno popular, bueno, y después terminó el golpe de Estado. Realmente estamos viviendo un proceso de una política que no solamente no tiene en cuenta el factor humano, Pedro, creo que vamos a coincidir en eso, sino que también nos está poniendo en una cornisa muy delgada, prácticamente yendo al rumbo a ser colonia. La vez pasada, Carlos Delfrade hablaba de los 14.000 y pico de millones de dólares que había exportado Santa Fe con recurso propio de la provincia, y que en realidad se habían producido en ese lapso 100.000 pobres más. Hay una contradicción y creo que realmente vamos a coincidir. La Argentina no exporta absolutamente nada. Hoy todas las exportaciones, las cuantificaciones y los manejos lo hacen las corporaciones a través de los puertos privados. Sé que es un luchador por la soberanía también, por eso quiero preguntarle cómo puede ser que la Argentina produzca el trigo más barato del mundo, pero mientras se habla de exportaciones y número de muchos ceros, según UNICEF, más de 1,5 millones de chicos se van sin cenar a la cama. Realmente tenemos muchas contradicciones, nos creemos muy vivos, pero creo que si no actuamos, vamos derecho al cadalso. No sé cuál es su opinión. Y mi opinión yo la vengo expresando hace bastante tiempo en torno a esos temas que vos decías. Tengo un libro, que perdón por la autorreferencia, que se llama Chacarero y La Chacra Mixta y otra hierba, y Chacarero, Soja y Gobernabilidad, es otro libro también, en donde explico los errores o la falta de creatividad del campo nacional y popular a la hora de medir los modelos económicos, de cómo los medimos. O sea, nosotros hace mucho tiempo que al volumen, venimos planteando el tema, que al volumen hay que interrogarlo, hay que preguntarle cosas, que no es lo mismo un volumen de 120 millones de toneladas producido de soja sola, que el 97% se exporta, que un volumen producido de una multiplicidad de variedades, de carne, de miel, de leche, de trigo, de todo. No es lo mismo exportar un volumen en donde vos exportás lo que te sobra, a no tener que exportar, a donde bajás el consumo interno para que haya más saldo exportable. Son dos dimensiones totalmente distintas. Bueno, en ese sentido, nosotros hemos dicho y lo hemos reflejado en la primera película que hizo, el primer documental Cuello Blanco que hizo Cedrón. El año 22, la Argentina bajó el récord histórico de exportaciones. Récord histórico, casi 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares. Y ahí, ¿hola? Sí, lo escucho bien. Porque se había caído la conexión. Casi 100.000 millones de dólares exportamos. Y ahí, ese mismo año, en el 2022,
clavamos 1 millón de nuevos pobres. ¿Se entiende como el proceso? Porque el proceso no es el volumen. El volumen no significa, pero no significa nada. Un modelo económico hay que medirlo de una punta hasta la otra. Hay que medirlo, el modelo agropecuario. Vos no lo podés medir solamente por el volumen que cargás de soja. Tenés que ver cómo es el uso y tenencia de la tierra, tenés que ver dónde se siembra, tenés que ver cómo se transporta, cómo se carga arriba los barcos, cómo se distribuye, cómo se cobra, a dónde va la guita. El modelo hay que medirlo en la integridad de una punta hasta la otra, no solamente cómo sembrar y cuánto cargar. Entonces, en ese sentido, creo que ahí nosotros sí estamos retrasados porque no hemos logrado armar una medida del modelo económico autónoma, independiente, que represente los intereses nuestros, que combine producción, volumen, medio ambiente, desarrollo científico-técnico, con transporte de los alimentos y con acceso a los mismos. Hay que combinar todas esas cosas y hacer una fórmula que la analice desde ese punto de vista. Y tomando otro tema que también me parece muy importante, que por ahí nosotros cuidamos. Una política pública es todo lo que el Estado hace, pero también es todo lo que el Estado no hace y es todo lo que el Estado deja hacer. ¿Se entiende? No es que vos decís, yo tengo una política pública y sembré 20 millones de hectáreas de soja y sojicé la Argentina. Y eso es... No. La política pública son los 20 millones que vos sembraste. ¿Por qué lo dejaste hacer? ¿Qué cosas se evitó del otro lado? Porque para que haya 20 millones de soja, tiene que haber desaparecido 100.000, 200.000 chacramistas. Digo, hay que evaluar todo en un modelo agropecuario y no se evalúa. Y el tema del 1,5 millones de pibes que se van a dormir sin cenar, eso demuestra que la Argentina está en medio de la medida de la hecatombe social que tiene la Argentina. Porque 1 millón de pibes vayan a dormir y estén mal alimentados, 1,5 millones, ¿de qué otra forma se lo puede calificar que de hecatombe social? ¿Cuál es la hecatombe social si no es esa? Entonces esto es un desastre. Por eso hay que cambiar el tema de la forma en cómo se mide los modelos económicos. Para mí lo primero que tiene que ver y que hay que medir es cómo vive la gente. Creo que no es en vano que se ataca a la educación, ¿no? En alguna entrevista te sentí hablar de un concepto muy interesante. Las escuelas han dejado de enseñar el amor a la patria y parece como que se está germinando el amor al dinero. Y por otro lado hay otra cosa que también escuché que comentaste, que me parece un concepto muy claro, el tema de por qué pagamos los alimentos tan caros los argentinos estando en un país tan rico y produciendo para 400 millones de personas, ¿cómo puede ser que pasemos hambre? Y en esa parte quiero que hagas un redondeo de lo que es el concepto de la logística, ¿no? Bueno, el modelo de monocultivo inducido con concentración de tierra y renta, que es como nosotros calificamos al modelo agropecuario argentino, a partir de la década del 90, trajo como una de las consecuencias, que no se ven, ni se analizan, ni cuantifican, la deslocalización de la producción de alimentos. Entonces vos tenés que 1 litro de leche recorre 1.000 kilómetros, el 70% del pimiento se hace en embarcación, salta a 1.400 kilómetros los centros de consumo, se eliminó el consumo de cercanía absolutamente, la carne de corredor por lo menos 500 kilómetros. Yo estuve hace poquito en el Colorado Formosa, no sé, deben salir 100, 150.000 terneros al año, vienen a la pampa húmeda, se engordan acá y después la carne va para allá. No hay un frigorífico, no hay un engorde, es una irracionalidad. La economía agraria argentina tiene una racionalidad logística que no tiene precedentes. El 80% de los pollos se hacen Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Entonces vos te encontrás con que sembramos y deforestamos 7, 8 millones de hectáreas en el NEA y en el NOA para sembrar maíz, soja y commodities, y después ese maíz viene a los puertos de Santa Fe, se engordan los pollos y ese maíz transformado en carne de pollo va de vuelta al NEA y al NOA. O sea, los alimentos viajan miles de kilómetros. Hay que recuperar el concepto de alimentos de cercanía, de producción,
de cercanía. Y la producción de cercanía se recupera no armando primero el mercado popular, como han hecho en la provincia de Buenos Aires, he visto. Entonces arman mercado popular, pero después no tienen productores que lo abastecen, lo termina abasteciendo la Serenísima o las grandes empresas alimenticias. No, hay que generar una masa de productores agropecuarios que provean esos consumos de cercanía, y para lo cual hay que aprovechar y poner en marcha, en forma urgente el tema de la prohibición de no fumigar en los 500 metros de los periurbanos para transformar eso y reconvertir esa zona en la producción de alimentos de cercanía y en la agricultura agroecológica. Eso sí es muy importante y es urgente, porque eso puede generar miles de puestos de trabajo, abaratar los alimentos, destruir la concentración monopólica que hay en ellos, y bueno, y se necesita una actividad muy fuerte del Estado apuntalando ese modelo, porque ese modelo por sí solo, sin la presencia del Estado, no va a surgir. Sin ninguna duda, creo que estamos en la antítesis de todo lo que estás comentando. Yo te cuento que estuve 30 años en Tierra del Fuego y, bueno, soy de Rosario, pero el cierre del Canal Magdalena perjudica mucho y los países de desarrollo en el primer mundo se han apoyado en lo que es la industria naval y lo que son los trenes. Y acá tenemos rutas destruidas, distancias insólitas, y bueno, los trenes, los pocos que andan en manos de privados, ahora con la privatización del Belgrano Cargas, que es una aberración y un nuevo favor a quienes están saqueando y llevándose todo. Pero el Canal Magdalena considero que debería haber sido una salida al menos para que se pudieran transportar grandes volúmenes y salieran desde la Argentina sin pasar por los socios de las corporaciones por el puerto de Montevideo. ¿Cómo ves esa parte? Y la veo igual que vos. Yo creo que no tengamos el Canal Magdalena demuestra la desidia y el poco apego que tenemos a la soberanía. A la soberanía entendido en términos globales y profundos. No solamente la soberanía con la bandera argentina, con la gorra, la bandera, la vincha y la selección. La soberanía es un concepto esencialmente económico y está directamente vinculado con la calidad de vida de los ciudadanos. No es un concepto etéreo que va por arriba, no. La soberanía tiene que ver, vamos a mejorar nuestra calidad de vida en la medida en que nosotros recuperemos la soberanía. Las 3 veces en la historia argentina, los 3 periodos en la historia argentina, que los sectores populares pasaron o arañaron el 50% del PBI en la distribución de la riqueza, fueron en los 3 gobiernos de Perón y en los 3 gobiernos de los Kirchner. Que las cuestiones soberanistas estuvieron arriba de la mesa siempre y se decidió a partir de lo que necesitaba el pueblo argentino, no a partir de lo que demandaban las grandes corporaciones internacionales o los grandes centros internacionales de poder o el imperialismo norteamericano. Se tomaban decisiones acá. Cada vez que un ministro de Economía argentino hace migraciones para ir a Washington, deja girones del salario de los trabajadores argentinos en migraciones. Entonces, es muy importante recuperar el concepto de soberanía. Y cuando tuvimos soberanía, fueron los 3 periodos en la República Argentina que tuvimos hambre cero. Y además fueron los 3 periodos que tuvimos endeudamiento cero. Nos desendeudamos con el Fondo Monetario y ninguno de los 3 periodos de gobierno, de esos 6 periodos de gobierno, mejor dicho, tuvimos intervención del Fondo Monetario Internacional. Así que hay que sacar algunas lecciones de la historia para tener que entender qué es lo que nos pasa. Ya para ir cerrando, te agradezco mucho por tu tiempo, me dijiste que estabas un poco acotado, pero somos convencidos de que somos protagonistas de lo que vaya a escribir la historia, no meros espectadores como si fuera una película. Quisiera que cierres vos la nota dejándole un mensaje fundamentalmente a los jóvenes que no conocen toda esta historia que vos narrás y que son hechos reales que creo que tenemos que conocerlos para no volver a cometer los mismos errores. ¿Qué mensaje le dejás a la gente y fundamentalmente a los jóvenes? Que hay que conocer la historia. Nuestro pueblo tiene un bajo conocimiento histórico. En nuestro pueblo se ha suplantado la memoria por la historia. Y son 2 cosas distintas. La memoria es un auxiliar de la historia.
pero es una cosa individual, subjetiva, que no necesita pruebas, sino que necesita tu recuerdo y ganas de hablar. La historia es colectiva y es científica. La historia sigue siendo lo único que valida, la única validación que tiene cualquier medida que se tome en la dirección de defensa de los intereses populares. Una cosa, eso es muy importante tenerlo en cuenta, muy importante, y no es un problema de los jóvenes. Hay muchos, pero muchísimos, adultos y viejos que no conocen absolutamente nada o que se han olvidado lo que ha pasado en este país. Y es muy importante recordarlo y refrescarle la memoria. Es muy importante el conocimiento histórico. Hacer política sin conocer historia es como navegar sin una brújula. La historia sigue siendo el faro que te va a iluminar lo que va a venir. Y es lo único que te valida desde el punto de vista científico, por decirlo de alguna manera, las medidas que vos estás tomando en la actualidad. Por eso es tan importante conocer historia y tener una buena versión de la historia. Una historia fundada en datos, seria, científica. No cualquier botarate en 120 caracteres dice cualquier cosa que jamás se puede probar y que jamás tiene que ver con la realidad y que es un disparate. Entonces nosotros tenemos que recuperar la militancia de la historia y mirar para adelante y tener y defender la modernidad. Sí, porque defendemos los cambios y las transformaciones, pero con las raíces bien ancladas en lo mejor de lo nacional y popular que tiene nuestro pasado. Muchísimas gracias. Nosotros quedamos a disposición toda vez que desees hacer algún tipo de difusión para clarificar este panorama que se ve oscuro, pero que no tiene que ser pesimista, nos tiene que despertar a una resistencia seria donde todos somos protagonistas. Fue Pedro II Peretti desde Máximo Paz y quien les habla Horacio Muñoz de Toro desde Las Parejas Santa Fe para el Movimiento Alternativa de Argentina a través de GBL Latam. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.